Hay muchas personas que me escriben con respecto al tema del tarot, cómo aprender tarot, que van acumulando información o a través de libros o a través de internet, o que compran determinado tarot, o el tarot marsellés o el tarot egipcio, o mismo las cartas españolas o el tarot de Crowley, y que de hecho se sienten un tanto confundidas o confundidos, que a veces leen que determinada carta representa o rige determinadas cualidades o determinadas características y leen otro libro y se encuentran con que el significado o es antagónico o que no es similar o que se suman otras características. Entonces, ¿cómo saber cuál es, por empezar, la característica de cada carta individual y después cuando observan la tirada general? Entonces ahí se complica mucho más. Tienen que entrelazar los significados de muchas cartas de acuerdo a la tirada. Por empezar, la síntesis de lo que tiene que ver con el aprendizaje lo tiene que hacer uno. Obviamente es bueno recopilar información. La información va a ser muy variada. Cada tarotista va a escribir su libro y va a poner determinadas características que obviamente van a coincidir en los aspectos fundamentales de lo que tiene que ver con la carta. Pero después hay variables. Algún tarotista puede percibir la carta con determinados significados o agregarle otras características u otras cualidades. Por ejemplo, la carta que tiene que ver con el ermitaño, hay muchas personas que tal vez la van a interpretar de una forma mucho más pesada que otras. Entonces, para muchas personas, el ermitaño al derecho es una carta que tampoco es positiva y para otras personas es un momento de aprendizaje y tiene una connotación donde la persona a través de esas limitaciones puede sacarle provecho a la situación. También hay tarotistas que consideran que la carta es positiva, inclusive al revés. Por ejemplo, el Sol, que es una carta positiva al derecho, al revés no va a ser tan negativa porque la carta en sí es positiva. Entonces ya de por sí el enfoque cambia de los tarotistas con respecto a lo que tiene que ver con las cartas en sí. Una carta positiva, para muchos tarotistas, al revés no es tan positiva, pero nunca es negativa. Mientras que hay un enfoque diferente de determinados tarotistas que al revés varía sustancialmente lo que tiene que ver con la carta en sí. El significado es diametralmente opuesto. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque un tarotista puede tener un enfoque de una carta completamente diferente que otro. Simplemente porque esto no es una ciencia. Entonces, esto no es 2 más 2 es 4. Cada tarotista va a tener que ir acumulando una experiencia, observando las cartas, y la carta en sí va a empezar a representar algo. En la medida que uno va manejando el tarot, ve la carta y ya algo le indica a nivel interno, después obviamente de muchas tiradas. Y la forma es practicar, directamente aprender el significado, empezar con las amistades o con personas que se presten a alguna tirada y después obviamente a través de la experiencia las cartas empiezan a hablar a la persona, al tarotista. Entonces no busquen más información de la que van a poder acumular porque la información es infinita, es la visión o el enfoque de cada tarotista con respecto a lo que tiene que ver con las cartas de tarot, que en sí, como no es una ciencia exacta y cada uno se maneja de acuerdo a su plano intuitivo, también el plano evolutivo de cada tarotista o el enfoque psicológico o el enfoque que tiene que ver con su propia realidad subjetiva. Cada tarotista va a tener sus propias creencias más allá de las cartas. Entonces el consejo del tarotista va a variar con las mismas cartas. Entonces es uno que debe descubrirse a uno de qué forma puede lograr esa síntesis. La síntesis se logra a través de un aprendizaje clásico de lo que tiene que ver con las cartas. Lo mejor es, obviamente, apuntar a un significado convencional en el comienzo y después la carta en sí va a ir llevando, de acuerdo a la experiencia de cada persona, a un significado más profundo. Entonces, si yo veo determinada carta que se repite muchas veces en determinadas situaciones, esa carta me está hablando, me está dando un mensaje claro. Si la mujer pregunta sobre una pareja, sea de la torre al revés, o la torre al derecho, o los enamorados, o determinadas cartas de espadas, y siempre se da divorcio, voy a tener esa información, más allá del significado que puede tener la carta en sí.
que se vaya reiterando de acuerdo a la sincronicidad determinadas cartas en determinadas situaciones, van a ir ganando fuerza en ese significado puntual. Así que hay que saber lo que tiene que ver con cada carta individualmente y animarse a tirar, a animarse a hablar. Al principio tal vez uno no sabe qué decir o tiene muy poco para aportar a la tirada o a la respuesta, pero después naturalmente uno se empieza a soltar, empieza a fluir, y como es un lenguaje simbólico que uno va adquiriendo con el tiempo y donde la intuición se va profundizando o se va agudizando, naturalmente después uno va a lograr el dominio de la situación. Básicamente hay que animarse, hay que soltarse, hay que perderle un poquito de respeto, no por una cuestión de falta de respeto, sino que si la persona está esperando lograr el conocimiento absoluto, entonces nunca va a estar capacitada para tirar ni siquiera una sola tirada. Así que básicamente hay que empezar a arriesgarse, a confiar. Obviamente la práctica es sumamente importante, y con los seres conocidos, con los seres queridos o con los seres que se presten para que la persona pueda tener la práctica suficiente para poder lograr el conocimiento del tarot. Después obviamente lo van a disfrutar mucho y es un arma que les brinda la vida. Van a sentirse regocijados con la buena vibra o la buena energía de los demás hacia uno. Cuando uno lo hace a conciencia, la otra persona lo va a percibir. Así que básicamente el compromiso de poder dar lo mejor de uno y la sincronicidad del universo va a dar la información necesaria en ese momento exacto donde está el consultante. Así que a confiar más, obviamente seguir aprendiendo y lograr esa síntesis que es individual.